Lo que vino a hacer en las jornadas es presentar un informe que fue producido por Gender Insight. Gender Insight en aquel entonces yo era su directora, es una iniciativa internacional que trata de conectar 3 puntos que no son en general conectados, que es género, ciencia y desarrollo sostenible. Y nos parecía que sería importante dejar algo más sólido. Y logramos hacer un grupo para pensar en cómo las nuevas formas de hacer ciencia impactaban el liderazgo femenino en los grandes proyectos internacionales. Porque nos parecía que en los últimos 20 y 30 años muchas cosas cambió en la forma de hacer ciencia. Los problemas son más internacionales, involucran muchos países, pero las soluciones son siempre locales. Entonces, la cooperación entre países era muy importante. Las tecnologías nos dejan viajar y trabajar de forma muy distinta que hace tantos años, pero al mismo tiempo la complejidad y la interdisciplinaridad de los problemas involucrados exige una forma distinta, ¿no? Y empezamos por ahí. Empezamos entrevistando a algunas mujeres que ocupaban altos puestos en grandes proyectos globales. Pero muy prontamente nos dimos cuenta que sería interesante pensar en el contexto internacional qué sucedía con los estudios de género y las investigaciones sobre género y ciencia. Y creo que una contribución importante de este informe son los distintos niveles los distintos niveles de análisis que se pueden mirar cuando se piensa en la investigación científica y cómo en cada uno de los niveles hay problemas, retos y iniciativas distintas. Hace más de 40 años muy claramente se pensaba que más mujeres eran necesarias, no para la ciencia, más para las propias mujeres, que entrar en la ciencia en este campo tan prestigioso era bueno, ¿no? Pero creo que lo que sí hubo es una enorme cantidad de investigación. Y poco a poco se entendió que el problema no era solo entrar, o sea, la cuestión del acceso en muchos de nuestros países está dada, o sea, las mujeres hoy día son mayoría en la universidad, tienen una participación muy alta en mestrados, maestrías y en doctorado. El problema estaba en la carrera, en el avance, en la carrera profesional. Y cuando se estudió eso, se entendió que medidas puntuales no son eficaces, o sea, son necesarias, ¿no? Entonces, tener una regla que las becarias pueden quedarse 6 meses o un año más si tienen un hijo, es perfecto, tienen que tener. Pero estas cosas puntuales no van a cambiar profundamente las instituciones. Que el problema no era hacer que las mujeres se portasen más como el modelo masculino, pero realmente cambiar la forma de cómo la producción de la ciencia. Y para eso son necesarios cambios institucionales e estructurales. Entonces eso cambió mucho. Al hacer eso, creo que uno se dio cuenta que no solo era bueno para las mujeres en el sentido que sí es bueno tener una carrera científica, pero también que el propio conocimiento científico
no considerar la cuestión de sexo y género era un problema serio y que traer la cuestión de sexo y género para el diseño mismo de la investigación científica era importante para la calidad y la efectividad de este conocimiento. Entonces creo que esa es la nueva frontera de discusión. ¿Cuáles son los impactos de no se considerar sexo y género en el diseño mismo de una investigación científica? Y las evidencias están creciendo a niveles que uno no se imaginaba, porque ahora se da cuenta que no decir si las células que estudias son masculinas o femeninas tiene implicaciones serias para los resultados de tus experiencias. Entonces, eso era un poco impensable, ¿no? Hace muchos años, porque hace mucho que se reconoce que en casos de salud, de ciencias de salud, que, digamos, las investigaciones iniciales que desconsideraban eso tuvieron implicaciones muy negativas. Por ejemplo, los estudios cardiovasculares, donde los síntomas de las mujeres, las reacciones a los medicamentos son muy distintos. Entonces, muchas mujeres murieron porque no se sabía que estaban teniendo un problema cardiovascular, porque era totalmente distinto del modelo. Un cambio fundamental que está empezando a permear, porque yo creo que de unos 5 o 10 años desde aquí, el problema de la mujer en la ciencia de género está puesto en las más distintas organizaciones. Fuimos hoy, la OEI habló de la importancia. Flaxo es más normal, porque es una... Pero en todas las instituciones, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano, OCDE en español, o sea, ahora todos, sin excepción, hablan de la importancia de se considerar género. Entonces yo creo que eso fue una base. El problema es cómo la discusión va a permear todo eso. Las avenidas posibles, aunque estén representadas en su trayectoria individual, no son únicas. O sea, se repiten. Entonces nos indican por dónde están las oportunidades y dónde están los obstáculos. Y para entender por qué esto fue un camino posible y por qué esto fue un obstáculo, uno tiene que mirar las culturas, la forma de hacer, las normas, las prácticas científicas. Y eso lleva a que es una cosa institucional, o sea, se refleja en aquella trayectoria individualizada, pero digamos, es una ventana para algo que es mucho más que solo su trayectoria, ¿no? Así que es complicado, porque hay muchas científicas muy exitosas que dicen: yo no tuve ningún problema. Sí, pero si miras, o no tiene hijos, o no se casó, o tiene, o sea, estuve en situaciones difíciles, ¿no? O sea, hay de todo, tienes que mirar.